Descubrí a mi prometida enviando mensajes subidos de tono a su ex tóxico, cancelé nuestra boda. Como venganza, me acosté con la mujer que más odiaba y le envié las fotos picantes. A mis 32 años, trabajando en una gran institución financiera en Estados Unidos, mi vida parecía ir viento en popa. Con mucho potencial de crecimiento y una estabilidad envidiable, jamás imaginé que un día mi mundo se desplomaría por una traición tan amarga. Todo comenzó cuando conocí a Sandy hace 6 años durante una conferencia. Ella, que acababa de cumplir 30 años, conectamos al instante. A los pocos meses de salir juntos le propuse matrimonio. La sonrisa que mostró al decir sí se convirtió en uno de los recuerdos más felices de mi vida, marcando el inicio de una etapa de compromiso que, en apariencia, prometía un futuro ideal. Durante esos primeros años, mi relación con Sandy transcurrió sin mayores sobresaltos. Sin embargo, desde el inicio ella solía hablar de su ex, Chris, un hombre con el que tuvo una relación tóxica, aunque según ella, era increíble en la cama. Aunque esos detalles me incomodaban, decidí dejarlo pasar, suponiendo que, con el tiempo, ella había dejado atrás ese capítulo de su vida. Pensé que era normal oír algo del pasado de la pareja, pero que, con el tiempo, el nombre de Chris se volvería irrelevante. Tras un par de años, el tema se disipó y yo creí que habíamos cerrado ese asunto. Mientras se planificaba la boda, nuestras familias de orígenes acomodados tenían expectativas enormes. A pesar de que personalmente me bastaba con un evento sencillo de amigos y familiares en la ciudad, Sandy y sus parientes insistieron en algo espectacular, un lugar con encanto, como una playa privada o una iglesia antigua de siglos de historia. Sandy se encargó de buscar el sitio perfecto. Con la ayuda de una amiga, revisó varios lugares y finalmente se encantó por una vieja iglesia que le pareció ideal para nuestro gran día. Confié en su criterio, y tras pagar un depósito para reservar la fecha, todo parecía encaminado hacia la boda de nuestros sueños. Pero, en medio de los preparativos, mi vida dio un giro brutal. Un día, mientras Sandy iba a firmar la recepción de un paquete, dejó su teléfono olvidado sobre la encimera de la cocina. Al ver una notificación de un mensaje de Chris, ¿estás ahí, bebé?, sentí una punzada de inquietud. Aunque en ese instante no hice nada, la sospecha se instaló en mí. 10 días después, sucedió lo que yo temía, la amiga de Sandy salió a recogerla para ver arreglos florales y, descuidadamente, dejó el teléfono de Sandy atrás. Esta vez no pude resistirme. Tomé el teléfono y abrí la aplicación de mensajería. Lo que encontré fue devastador, una larga conversación con Chris, repleta de mensajes sugestivos y fotos explícitas. Aunque había algunas conversaciones inocentes sobre detalles del evento, el trasfondo era innegablemente íntimo y sexual. En ese momento entendí que Sandy no solo seguía en contacto con su ex, sino que mantenía una comunicación activa y cargada de insinuaciones. Cuando Sandy volvió y se percató de que su teléfono estaba en mis manos, trató de disimular y de justificar la situación. Pero no pude dejar pasar lo evidente. La confronté, y con voz firme le dije que había visto el mensaje en el que Chris la llamaba bebé. Al principio, trató de excusarse, insistiendo en que había sido solo una vez, pero yo sabía que aquello iba más allá de un desliz aislado. Le dije, no puedo casarme con una mentirosa. En ese instante, toda la ilusión y felicidad se desvanecieron. Con la evidencia en mano, le mostré la conversación y, tras negarse a admitir la verdad, le ordené que se marchara de mi casa. Con el corazón en un puño, empaqueté sus pertenencias, le exigí que me devolviera el anillo, y ella, entre lágrimas, se rindió y lo hizo sin resistencia. Esa imagen de Sandy, derrotada y sin fuerzas para luchar, se grabó en mi memoria como el símbolo de una confianza rota e irreparable. Esa misma noche, tras despedirla y bloquear la puerta, me encerré en un silencio amargo y, abrumado por la ira y el dolor, me embriagué. A la mañana siguiente, desperté entre llamadas y mensajes de familiares. Sandy había informado a sus padres y, por supuesto, los míos. Sin embargo, nada cambiaría mi determinación. Más tarde, creé un grupo de chat que incluía a ambas familias y sin censura relaté en detalle todo lo sucedido. Recuerdo vívidamente la llamada de mi padre, quien me dijo, hijo, lamento lo que estás pasando, pero tomaste la decisión correcta. Dolerá, pero fue lo que debías hacer. Aquellas palabras, aunque llenas de tristeza, me reafirmaron en mi decisión. Aunque muchos me apoyaron, también hubo quienes sugerían que quizás podríamos arreglar las cosas. Pero yo ya no podía soportar la idea de vivir con alguien en quien ya no confiaba. La herida era demasiado profunda, y para sellar mi liberación, decidí que era necesario que Sandy sintiera, al menos por un momento,
el mismo dolor y la humillación que yo había sufrido. Así nació mi plan de venganza. Una vez que la relación se terminó definitivamente, sentí que era el momento de actuar. La idea de vengarme no era simplemente por orgullo herido, sino porque necesitaba restaurar mi autoestima. Tras mucha reflexión, decidí que debía hacerlo de una manera que le hiciera sentir el impacto de su traición. Tenía dos opciones: podría dormir con las personas que ella amaba o con aquellas a las que odiaba. Concluí que la segunda opción era la más eficaz, pues le causaría un dolor aún mayor ver a la persona que despreciaba en mis brazos. Recordé que Sandy solía hablar con desprecio de ciertas mujeres en su vida. Entre ellas se encontraban Sofía, una compañera de trabajo a la que ella consideraba una amenaza por su actitud confiada y arrogante. Melissa, una ex amiga con la que había tenido una disputa importante, y Toki, una chica japonesa a quien Sandy desestimaba por considerarla demasiado coqueta y superficial. Decidí empezar mi venganza contactando a Sofía. Utilicé LinkedIn y luego Instagram para conectarme con ella. Le envié un mensaje con mi habitual confianza, y no tardó en responder, mostrando interés. Concertamos una cita, y la química fue inmediata. Durante nuestra salida, me aseguré de tomar numerosas fotografías que capturaran cada momento, convencido de que cada imagen sería una prueba del golpe que le daría a Sandy. No satisfecho, pasé a contactar a Melissa, a pesar de la distancia, ya que vivía en otro estado. La encontré a través de Instagram y rápidamente se hizo evidente que ella recordaba bien mis publicaciones. Tras conversar brevemente sobre mi ruptura con Sandy y mi deseo de venganza, Melissa se mostró entusiasta y sugirió un encuentro. Organicé un fin de semana para volar a su ciudad, donde pasamos el tiempo de forma divertida, fuimos a jugar a los bolos, hicimos turismo y, por supuesto, documenté cada instante con fotos y videos. Estas imágenes no solo serían testimonio de mi venganza, sino también un recordatorio para Sandy de que ella había perdido a alguien que no estaba dispuesto a soportar su traición. Finalmente, recurrí a Toki. La encontré en Tinder, aunque nuestra conexión no fue inmediata y nos llevó 3 citas antes de que se diera algo más físico, fui paciente. Durante 6 semanas, logré concretar encuentros con Toki, siempre con su consentimiento y siempre asegurándome de capturar evidencia de nuestra relación. Cada foto y cada video que obtuve fue parte de un rompecabezas que, al final, tenía como objetivo herir a Sandy de la misma manera en que su infidelidad me había desgarrado el alma. Con toda la colección reunida, me sentí preparado para el último acto de mi venganza. Un día, decidí enviarle un mensaje a Sandy sin previo aviso. Al principio, sus respuestas fueron tardías y cortas, pero al final accedió a encontrarse conmigo. Aproveché para demorar la cita unas 3 horas, creando una tensión calculada que, imaginé, le haría sufrir aún más al no saber qué esperar. Nos encontramos en un parque. Cuando la vi, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y nerviosismo, quizá pensando que aún existía la posibilidad de reconciliación. Sin embargo, mi intención era dejar claro que cualquier esperanza de volver era inexistente. Tras un breve saludo y unas palabras formales, saqué mi teléfono y comencé a mostrarle las pruebas. Primero le envié fotografías de Sofía, luego imágenes en las que aparecía yo con Melissa, y finalmente, las evidencias de mis encuentros con Toki. También incluí videos, uno de mí y Melissa en una divertida sesión de bolos, y otros clips explícitos que no dejaban dudas sobre mi venganza. Poco a poco, al ver cada imagen y video, noté cómo su expresión se transformaba de la incertidumbre al asombro, para luego dar paso a una angustia palpable. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras recorría, con la mirada fija, cada prueba de mi traición inversa. La reacción de Sandy fue explosiva. De repente, se levantó, gritó y comenzó a lanzar insultos. Me acusó de ser una escoria y de haberme aprovechado de la situación. Con cada palabra que salía de su boca, sentía que se derrumbaba la fachada de la mujer en la que una vez confié. A pesar de su furia, mantuve la calma y, con voz fría, le dije: solo puedes culparte a ti misma, Sandy. Esto es lo que mereces. Le recordé que la traición había sido su elección y que, por ello, yo no podía seguir viviendo con la misma fe ciega en alguien que se dedicaba a mentirme. En medio del clamor y la violencia verbal, cuando la veía completamente destrozada, comprendí que había conseguido lo que quería, el cierre. Esa noche, sentí que la herida comenzaba a cicatrizar, a pesar de la amargura que aún me embargaba. Desde ese día, no volví a saber nada de Sandy. Incluso al cumplir año, ella eligió mantenerse en silencio, y yo, por mi parte, preferí no darle más importancia.
Mirando hacia atrás, reconozco que mi decisión de cancelar la boda y de tomar represalias fue el acto final de afirmación de mi propia dignidad. A pesar de lo drástico que pudo parecer, no podía permitirme vivir con alguien en quien ya no confiaba. La traición de Sandy no solo destruyó nuestra relación, sino que también me obligó a replantear mis límites y a reafirmar que jamás debo tolerar la deslealtad en mi vida. Esta experiencia me enseñó dos lecciones fundamentales. La primera es que la confianza es un pilar insustituible en cualquier relación, una vez rota, es casi imposible reconstruirla. La segunda es que, ante cualquier sospecha razonable, es crucial actuar. Si tienes la menor duda, no ignores las señales. Yo decidí revisar su teléfono, y aunque la acción me llenó de un dolor agudo, me permitió descubrir la verdad y actuar en consecuencia. Nadie merece vivir con constantes dudas o ser víctima de engaños. Hoy en día, sigo avanzando en mi carrera y en mi vida, marcando este episodio como un punto de inflexión. Aprendí que, aunque el rencor pueda ser un combustible poderoso para buscar venganza, lo que realmente importa es recuperar el control de tu vida y defender tu autoestima. Cancelar la boda no solo fue una decisión personal, fue un acto de liberación. Me negué a convertirme en alguien que viva atado a promesas rotas y mentiras. Mi historia, por dolorosa que sea, me sirve de recordatorio de que uno debe estar siempre alerta y no permitir que la confianza se transforme en un arma de doble filo. No pretendo que mi venganza sea un ejemplo para nadie. Cada persona enfrenta el dolor de la traición de manera distinta. Sin embargo, mi experiencia me dejó claro que a veces, tomar decisiones drásticas es necesario para sanar y evitar repetir los mismos errores. La venganza, por extrema que parezca, me devolvió la sensación de poder sobre mi propia vida, permitiéndome cerrar un capítulo que me había destrozado emocionalmente.